Muchísimas gracias, Elsa, por tu tiempo, la disponibilidad de venir a platicarnos sobre química, sedimentos, calidad del agua. La, la doctora Elsa Noreña se tituló como bióloga en la Universidad Autónoma de Campeche y después, Universidad Autónoma de Yucatán, y sacó la maestría de biología marina en CINVESTAP, Unidad Mérida, y después siguió para un doctorado en química del agua y sedimentos. Desde el 2007 está trabajando en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en Yucatán. Y nada, es un placer tenerte aquí hoy. Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por invitarme. Es un gusto participar. La pregunta con que siempre empiezo es si has ido a Alacranes. No, desafortunadamente nunca he ido, pero vivo con alguien que hizo que durante mucho tiempo fue su oficina de Alacranes porque estuve estudiando corales, entonces he oído varias anécdotas sobre el sitio y he visto mapas y etcétera, pero no conozco el lugar. Así que... Ay, qué pena, porque sí. realmente pues todos dicen que es un lugar pues muy, muy impactante. Y una de las cosas que quería platicar contigo hoy, teniendo en cuenta pues tu background en química, es esta amenaza que siempre tenemos atrás, que es el potencial de un derramen de hidrocarburos, ¿no? Tenemos, pues, en el Golfo de México es el principal punto de extracción de petróleo de México y es offshore, es en el océano. Y ya tenemos historias como el derrame en Dickstock en los años 70, que fue una cosa brutal. Entonces, quizás yo empezaría por si nos podrías explicar cuáles son los diferentes tipos de hidrocarburos que hay y cómo pudieran, o sea, cómo se pueden distribuir espacialmente y temporalmente, porque hay unos que no son tan peligrosos y hay otros pues, que sí pueden tener un gran impacto. Muy bien. Digamos que tenemos que tener en mente que el petróleo, como tal, pues no está solo formado de hidrocarburos, aunque un gran porcentaje del petróleo son hidrocarburos, ¿no? Pero hay otros componentes como metales, etcétera, que también son importantes. Entonces, si hablamos de hidrocarburos en particular, ahorita les voy a compartir un diagrama, digamos, para que tengan una idea de los diferentes compuestos que puede haber. Aquí está. De los diferentes compuestos que podemos incluir en el grupo de los hidrocarburos, ¿no? Que son muchos. Ya lo estamos viendo. Exacto. Entonces, para empezar, se hace una distinción muy, muy importante entre los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos, ¿no? Entonces, los alifáticos, digamos, van a ser compuestos en los que tienes cadenitas de carbono, de hidrocarburos, perdón, de carbono, con hidrógenos que completan ese carbono, ¿no? Pero sin formar un anillo bencénico como tal o un anillo aromático. Entonces, esas cadenas es medio complicado porque los alifáticos, uno pensaría son de cadena abierta siempre, o sea, es una tirita de carbonos, un esqueleto de carbonos con hidrógenos, ¿no? Pero no, a veces se puede cerrar esa tirita, pero en realidad no forma un anillo aromático como tal, ¿no? Entonces, dentro de los alifáticos tenemos toda una complejidad de los acíclicos, que son los de cadena abierta, los que logran por alguna razón darse la vuelta a esa cadenita y cerrarse un poco, ¿no? Y si recuerdan sus clases de química, que seguramente, digamos, esto es algo medio básico, ustedes saben que hay dobles enlaces y enlaces sencillos. Entonces, los hidrocarburos, estos de cadena, los alifáticos, vaya, pueden tener cadenas sencillas entre carbonos, ¿no? Y son los alcanos, y pueden tener de repente por ahí un doble enlace o un triple enlace, y entonces ahí hablamos de alquenos y de alquinos. Entonces, ese es un grupito, los alifáticos. Y luego tenemos otro que es muy importante porque se han hecho muchos estudios y son tóxicos. Los dos grupos son tóxicos, pero se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con peces y efectos
carcinogénicos y etcétera, sobre todo con los aromáticos que tienen verdaderos anillos bencénicos. Hay unos cuantos, que la verdad es que yo en lo particular no los estudio, que sí tienen anillos aromáticos, pero no son bencénicos. La mayoría son, digamos, grupitos, se hacen, hasta son, la verdad son bonitos, son así como 2 anillos de benceno unidos, forman el naftaleno. Y así, ¿no? Y dependiendo del arreglo, a veces se unen los anillos y se hace un ángulo, o se hace un como racimito de uvas, etcétera. Entonces, todo esto, este grupo es muy importante por sus propiedades tóxicas. Y tanto los alifáticos, digamos, en los estudios de contaminación es muy común que lo que se determine son los N-alcanos, o sea, los de cadena abierta y que tienen enlace simple. Y entonces ahí vamos a ir hablando de hidrocarburos que tienen, pues no sé, puedes empezar desde 7 carbonos, ¿no? Un heptano, hasta un alifático, o sea, una cadena de 40 carbonos, ¿no? Obviamente, mientras más carbonos tiene, pues más pesada es esa sustancia, ¿no? Y mientras más carbonos tiene, es más difícil que se pueda disolver en el agua y es más fácil que se quede acumulado en el sedimento, ¿no? Y con los aromáticos pasa exactamente lo mismo. Un hidrocarburo aromático que tenga 2 anillos como el naftaleno, pues se disuelve más fácil en el agua y se va a evaporar mucho más fácil, se puede perder, si está a la intemperie, digamos, ¿no? Por intemperización. Y los más pesados, por ejemplo, uno que se ha utilizado mucho en estudios de contaminación y de ecotoxicología es el benzoapireno. El benzoapireno es más pesadito, ya tiene más anillos y entonces son más persistentes, se acumulan más fácil en los organismos y tienden más a no estar en el agua, sino a irse a depositar en los sedimentos. Entonces, esto nos da más o menos un panorama de lo que hablamos, que son solo los hidrocarburos. Recordemos que el petróleo es un poco más que todo esto, ¿no? Tiene algunos elementos extras, aunque los hidrocarburos son el componente principal del petróleo, y por eso es que a veces se hace ahí como una especie de equivalencia, ¿no? Entonces, entiendo que químicamente son muy diferentes, pero cuando suele haber un derrame en el mar que pudiera llegar o no a alacranes, aquí la idea es que hay unos que flotan y que los lleva el viento, las corrientes, y hay otros que se van al fondo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de escuchar a la doctora, creo que Elba Escobar Briones, hablando de estas chapoteaderas, emanaciones de petróleo naturales que había en el Golfo de México. Y de hecho creo que fue una de esas que era conocida de los pescadores, que llevó a los ingenieros de Pemex a descubrir estos yacigos que hay ahí en la sonda de Campeche. En términos de peligrosidad, ¿cuáles son los más peligrosos? ¿Los más pesadones que se van al bajo, o los que flotan, llegan a la superficie y que se dispersan más rápidamente? La verdad es que sí, es una pregunta medio complicada. A veces estos, por ejemplo, el naftaleno que se puede perder muy fácilmente y que se puede disolver en el agua, es bastante tóxico, ¿no? La cuestión es que los pesados son más persistentes. O sea, tenemos que tener en cuenta que los hidrocarburos es un grupo de los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Pertenecen a ese grupo. Quiere decir que son contaminantes que van a ser resistentes a la degradación física, química y biológica. O sea, van a quedarse en el ambiente un buen rato, independientemente de si son pesados, ligeros o qué. No van a ser muy afines con el agua, o sea que no se disuelven fácilmente en el agua. Son más afines con la grasita, con la materia orgánica, etcétera, etcétera. Y tienen toxicidad y pueden transportarse, eso también es importante, ¿no? Pueden transportarse en la atmósfera y caer en otros sitios, ¿no? Eso es lo que ahorita lleva a encontrar de repente este tipo de compuestos en osos polares y cosas así, donde no hay mayor actividad. Entonces, la verdad es difícil porque, por ejemplo, el naftaleno sí se va a perder rápido, pero es tóxico. Hay otros compuestos pesados que también se han hecho pruebas y también son tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí
depende del compuesto del que estés hablando en particular, va a ser el grado de toxicidad. Pero hablando de petróleo y de derrames de petróleo, pues normalmente los organismos van a estar expuestos a la mezcla, que eso también es algo importante, ¿no? O sea, normalmente cuando estamos expuestos a contaminantes no estamos expuestos a uno solo como hacemos en los experimentos, sino estamos expuestos a una mezcla. En el caso del petróleo sí se han hecho bastantes estudios de efectos de el petróleo completo, pero más bien yo creo que todo esto hay que considerarlo para saber dónde buscar y qué es lo que vamos a encontrar cuando hacemos estudios de monitoreo o estudios de contaminación histórica, ¿no? Porque ahí sí va a ser más factible encontrar por ahí enterrados los más pesados, los que se fueron depositando y etcétera, etcétera. Y en términos de contaminación por petróleo en particular, hay, digamos, muchos elementos. Por ejemplo, se usan de repente ciertos compuestos para tratar de como aglutinar los hidrocarburos, el petróleo, y tratarlos de eliminar, ¿no? O de disolver de alguna manera, que ese petróleo que no es tan, o sea, tú si ves un derrame se ve claramente la mancha. ¿Por qué? Porque el petróleo no se disuelve, se va a disolver una cantidad muy bajita. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de disolver ese petróleo y se forman unas bolas. De hecho, hay artículos, por ejemplo, con el Deepwater Horizon, el derrame de British Petroleum. Hay muchos artículos de cómo se formaron esas bolas como de chapopote, que son tóxicas, porque además ponen ciertos dispersantes que también pueden ser tóxicos, ¿no? Como pasa muchas veces, luego el remedio puede salir un poco peor que la enfermedad. Entonces, se han hecho también estudios para ver cuál es el efecto de estos dispersantes, y sí se vio que se formaban estas bolas como de chapopote. Ahora, hablando de las chapopoteras, digamos, a diferencia de muchos contaminantes orgánicos que nosotros hemos diseñado, ¿no? Por ejemplo, como los plaguicidas, algunos de los compuestos que utilizamos de los emergentes, el petróleo, más bien los hidrocarburos, son compuestos naturales, ¿no? Nosotros no los fabricamos. Entonces, obviamente, el ambiente está diseñado para lidiar con ciertas concentraciones de hidrocarburos, ¿no? Y ese sería el caso de las chapopoteras naturales. ¿Qué va a hacer? O sea, ahí va a haber bacterias que están acostumbradas y que aprovechan el petróleo que está saliendo para comer, ¿no? Etcétera. Pero obviamente las concentraciones de hidrocarburos de las chapopoteras, pues jamás se van a comparar con la cantidad de hidrocarburos que que pueden entrar al ambiente marino, por ejemplo, en concreto, con un derrame por un accidente en una plataforma o porque se hundió un buque petrolero o algo así, ¿no? Pero ahí tenía los datos el accidente de British Petroleum, que digamos que es el más, bueno, no el más reciente, porque el más reciente en el Golfo de México fue en Cayo Arcas, ¿no? Que no hubo mucha información, pero no sé qué tan grande fue. Pero bueno, el de British Petroleum, que ha generado mucha información y todo, estaba checando, más o menos se estima que fueron 5 millones de barriles de crudo al Golfo de México, ¿no? Y utilizaron alrededor de, ahorita por ahí lo tenía, que no, eso la verdad es que sí lo tengo que checar. Se utilizó un dispersante y también fueron millones de litros de dispersante. Usaron 6.8 millones de litros del disolvente que se llama Corexit, que puede ser tóxico. Entonces, eso nos da una idea, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también para ponerlo en perspectiva, lo que tú decías, el stock fueron como 3.3 millones de barriles. O sea, no fue tan no menor Exacto, fue brutal. Exactamente. O sea, en términos de los litros de petróleo que llegaron al ambiente, sí fue algo fuerte. Entonces, más o menos estas son las consideraciones. De hecho, yo estaba viendo, hay una serie de trabajos que se hicieron a posteriori con imágenes de satélite que demuestran que sí se observó petróleo en las costas de Texas. Y cuando fueron a ver imágenes de satélite muy antiguas de esa época, se confirmaron que esas manchas eran del stock. Estás hablando de los años 70. Salió suficiente petróleo
en Campeche para pasar por todo Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y sur de Texas, o sea, ahí llegó el petróleo. Y la otra cosa es que aparentemente también tuvimos mucha suerte con el Deepwater Horizon, porque los modelos indicaban que si se hubiera dado en otra época del año, pudieran haber llegado manchas de crudo a alacranes. Eso, cuando hablaste de algo histórico, me lleva a hacerte otra pregunta. Tú trabajaste durante mucho tiempo, cuando estuviste en el CINDESTAB, en el laboratorio de una de las personas, de uno de los colegas que más ha trabajado con contaminantes químicos de sedimento y agua en la región, el doctor Gerardo. ¿Tienes alguna memoria de algún derramen, por pequeñito que haya sido en alacranes? La verdad es que no. Yo no tengo, Ok. y he revisado y la verdad, a lo mejor habrá algún registro de alguna tesis, de estudios de contaminación, pero que yo haya recordado, no. Creo que han habido No. incidentes con embarcaciones, ¿no? Sí, Y no, los, ¿verdad? encallamientos hay, a veces la embarcación vierte gasolina o diésel, ¿no? Que es un poco diferente, porque muchos son volátiles y eventualmente pues terminan evaporándose, ¿no? Pero como que estás confirmando una hipótesis que yo tenía, que es históricamente, Alacranes afortunadamente no ha tenido ningún evento, ¿no? Y el que mencionabas hace poco de Caihuarcas, que fue un evento muy pequeñito, que no fue bien abafado, pero no se supo mucho, al parecer sí hubo un derrame, pero fue una cosa pequeña, tampoco fue así algo, lo lograron controlar muy rápido. Entonces estamos hablando de un lugar pristino, Alacranes. Exacto. Pero mi punto, y me gustaría que nos platicaras de esto, es el siguiente. Ok, los Alacranes no sufrió con el Ixtoc ni con Deepwater Horizon, que fueron los dos más importantes hasta la fecha, pero nadie nos dice que no pueda ocurrir de nuevo, ya sea una plataforma, estamos hablando de que se va a hacer más exploración profunda, tanto en México como ya se está haciendo en Estados Unidos, y después la gente se olvida que el canal de Yucatán es una autopista de barcos grandes y de buques petroleros que van no sé, a Houston, que se van a Alabama a cargar crudo. Entonces, si uno de esos llegara a tener un problema, Alacrán es como que pudiera estar en la mira. La pregunta es esta. Sabemos que aparentemente es pristino, que no aconteció nada. ¿Cuál sería el diseño de muestreo o un plan de levantamiento de la situación actual para que tuviéramos una línea base en términos de contaminantes en alacranes? Si yo tuviera 10 millones de pesos o de dólares, mejor, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 100 para que sea realmente que hagas lo que quieras. ¿Qué harías en términos de generar una línea base de químicos en sedimento y agua en arrecife alacranes para que podamos describir la condición pristina y después comparar, ojalá que no, pero comparar con una situación de impacto? ¿Por dónde empezarías? Ok, yo si tuviera todo ese dinero, pues sí, analizaría agua y sedimento, ¿no? Si tuviera menos y tuviera que elegir entre una matriz, analizaría sedimentos, porque el sedimento me da información más a largo plazo, digamos. El agua a veces es una foto de ese momento, entonces a lo mejor puedes captar contaminación puntual en ese momentito en el que tomaste la muestra, ¿no? Pero bueno, si tienes mucho dinero, pues sí, lo ideal es hacer las dos cosas, porque vamos a tener una idea de lo que está en la columna de agua y lo que encontramos en los sedimentos. Si quisiéramos todavía ir más allá, pues tomaría tal vez núcleos de sedimento y trataría de hacer, para garantizar, ver bien cuál es la condición histórica, ¿no? Claro, en este caso, si partimos de la premisa que me parece muy razonable de pues Alacranes sería hasta un sitio control, en este caso, por ejemplo, para nosotros en el ANRES. En realidad, a lo mejor no es tan importante hacer los núcleos, ¿no? Sino más bien tener idea de la contaminación en los sedimentos recientes y hacer un monitoreo, pues al menos yo creo que una vez al año, eso estaría súper bien, y tener pues, tal vez varios años para saber cómo está la cosa. Y yo agregaría
un componente que se ha estudiado mucho. De hecho, según yo, no estoy 100% segura, pero lo que yo sabía es, se han desarrollado programas estadísticos, ¿no? O sea, el primer yo me acuerdo que lo usaban para eso, ¿no? Para hacer estudios de relación de hidrocarburos o de contaminantes, pero en concreto hidrocarburos con la comunidad del bentos, digamos. Entonces, yo pondría eso. Como es muy difícil colectar muchísimos organismos y luego también te metes en el terreno de que los estudios causan más daño que a veces que los contaminantes, porque pues para estudiar este contenido de contaminantes muchas veces tienes que pues acabar con la vida del animal en cuestión. Pues se me hace que una buena forma sería tener datos de los contaminantes en los sedimentos y tener muy bien caracterizada la estructura de la comunidad bentónica o de ciertas partes, porque digo, yo no soy experta en eso, a lo mejor es demasiado toda la comunidad bentónica, pero a lo mejor la macrofauna, que es algo que ya hemos hecho y que ya se ha hecho en otros estudios, ¿no? Entonces, y yo lo que haría sería, digamos, si tengo que elegir qué compuestos, pues aquí estamos hablando de un potencial derrame, entonces forzosamente tendríamos que incluir hidrocarburos. Podríamos hacer digamos, lo más tradicional y un poco, no lo más barato, porque la verdad es que todos estos estudios son caros, pero digamos, un poco más accesible sería medir lo que yo te dije, alcanos y aromáticos. De preferencia estaría súper bien medir toda una serie de aromáticos que nos puedan dar una idea del origen de los hidrocarburos si es que se encuentra, ¿no? Que eso no es tan fácil de hacer. Esa era mi siguiente pregunta, porque cuando uno habla de no medir hidrocarburos, pues parece que nada, que es fácil, pero me han dicho que todas las mezclas de petróleo son únicas y diferentes de todas las demás. Hay como que constancias, son todas de un cierto grupo, pero según entendí, tú casi que puedes tener la huella digital de dónde vino ese petróleo, porque pues cada pozo tiene su perfil de hidrocarburos y tú puedes encontrar ese perfil en diferentes lugares. Entonces, tampoco se puede medir todo, ¿o sí? Exacto, no se puede medir todo, pero digamos que hay podemos cubrir dos aspectos en cuanto a hidrocarburos. Uno es, si queremos detectar, por ejemplo, de dónde viene, si encontramos hidrocarburos en alacranes, por decir, y queremos detectar de dónde vienen, una forma sería hacer un estudio más completo, más específico, un poco más caro también, y estudiar ciertos biomarcadores, se le llama biomarcadores del petróleo, ¿no? O sea, como el petróleo a fin de cuentas viene de organismos, ¿no? O sea, es un proceso, la formación del petróleo es muy lenta, pero a fin de cuentas el petróleo surge de la descomposición de los organismos. Entonces, a veces hay ciertas partes de las cadenas que se mantienen y se conservan como originales. Entonces, tú puedes medir ciertos biomarcadores, una especie de huella digital del crudo de donde vienen. Entonces, tú puedes hacer ese análisis que es mucho más específico. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio no lo hacemos aún, ¿no? Tener esos biomarcadores específicos y ver de dónde viene ese crudo, ¿no? O sea, si ese petróleo, por ejemplo, venía del stock o no, ¿no? Sí. O de otros pozos, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, en la sonda de Campeche, pues yo esperaría que prácticamente todo el petróleo que extraen sea un poco del mismo tipo, porque pues, es el mismo yacimiento, ¿no? Pero bueno, yo no soy experta en eso. Pero entonces, algunos biomarcadores que se pueden medir y que se analizan son, por ejemplo, analizar terpanos, esteranos, esteroides mono y triaromáticos, y hay toda una lista. Entonces, tú puedes irte desde seleccionar unos cuantos biomarcadores hasta hacer toda una batería y tener esa información para comparar, ¿no? Entonces, en el caso de que tú detectaras hidrocarburos, poder trazar de dónde vinieron, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nos quedara la duda de si el derrame de British Petroleum afectó, pues esa podría ser una forma, usar los biomarcadores para tratar ahora sí que hacer como de forense, ¿no? Y ver de dónde vino
el petróleo. Y algo un poco más sencillo, digamos, más accesible, es que también el origen del petróleo, o sea, más bien el origen de los hidrocarburos que tú puedes encontrar en el ambiente marino y en el ambiente terrestre, en los dos, puede ser petrogénico, pero también puede ser pirogénico. O sea, un incendio forestal, por ejemplo, causa que se formen hidrocarburos. Y es lo mismo, o sea, cuando nos fumamos un cigarrito, estamos haciendo combustión incompleta del tabaco y se forman hidrocarburos. Por eso es que en parte es tóxico, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un análisis de los hidrocarburos aromáticos y con eso puedes tener una idea de si el origen de ese hidrocarburo es petrogénico o es pirogénico. Y también puedes analizar el tipo de alcanos que están presentes. Por ejemplo, si hay contaminación, si esa contaminación que tú estás viendo es de origen petrogénico, los alcanos, o sea, los alifáticos, que va a ser lo que te dije, carbono 7, 8, 9, 10, 11, así es una cadenita. Salen muy bonitos porque además como son compuestos que solo le agregas un carbono, en el cromatograma te sale un piquito, otro equidistante, con una campanita, la verdad son compuestos bonitos. Tú vas a tener en el petróleo la misma proporción de cadenas pares y nones, ¿no? Es algo que se ha establecido, el índice de preferencia de carbono. En cambio, si tu origen es diferente, vas a tener, no sé, por ejemplo, los alifáticos te pueden servir para ver si hay origen biogénico, porque los organismos también generan hidrocarburos, ¿no? Entonces tú puedes tener una huella del fitoplancton, etcétera, pero tienen más bien cadenas impares. Entonces esa es una forma. Y con los aromáticos, tú puedes hacer una comparación. Por ejemplo, el petróleo va a tener mayor cantidad de aromáticos de bajo peso molecular. Entonces vas a encontrar estos que te digo que tienen 2 o 3 anillos para formarlos. Los de origen petrogénico van a ser de alto peso molecular, o sea, van a predominar compuestos que tienen 4, 5, 6 anillos de benceno unidos. Esa es una. Otra, el petróleo tiene más predominancia de compuestos alquilados, es decir, tú tienes tus 2 anillos pegados, por ejemplo, y le vas poniendo ahí como sombreritos, metilos, etilos, etcétera. Entonces va a tener más de esos metilados, por ejemplo, en lugar de solo tener naftaleno, va a tener metilnaftaleno, 2 metilnaftaleno, etcétera. El petrogénico no va a tener más de los compuestos padre, como se le dice, el original, sin tantas sustituciones alquiladas. Y finalmente hay razones que están propuestas en diferentes artículos. Entonces tú puedes hacer una división entre la concentración de tal compuesto, por ejemplo, fenantreno más antraceno entre fenantreno. Y eso te va a dar un índice que te puede servir para decir, ok, la huella que yo estoy viendo es petrogénica o es pirogénica. Eso no quiere decir que esto es así como que definitivo y claro, ¿no? Te da una idea, no es algo que no tenga ninguna discusión. De hecho, pasa mucho que a veces en el campo de repente tienes información contradictoria y pues no, digamos que en la vida real no es tan fácil, las cosas no salen como el libro de texto, ¿no? Pero sí te da una buena idea. Entonces, digamos, si se pudiera, yo me diría muchísimos compuestos, ¿no? No es tan fácil porque tienes que tener los estándares, tienes que tener, para hacer estos estudios se necesitan equipos, pues, especializados que requieren mantenimiento, etcétera, y no es tan sencillo, ¿no? No es algo tan simple de hacer. Pero esa es un poco la historia. Okay. Yo me acuerdo, pasando a otro tema, o sea, yo creo que en términos químicos el derrame es una de las amenazas más cercanas. Tenemos el desarrollo de la industria petrolera muy cerca. Parece ser que hay lo que llamaban el proyecto Progreso, que era, digamos, al norte de Alacranes, que parece ser que hay buenas probabilidades que hay ahí hidrocarburos, y seguramente pues van a intentar hacer ahí exploración tarde o temprano. Pero sé que se utilizan estos otros marcadores químicos contaminantes de emergentes o no es nueva generación, pero son estos indicadores de presencia humana, para decirlo de alguna manera. Pero entiendo que eso se utiliza mucho en ríos, lagos, en acuíferos para,
digamos, para consumo humano o en zonas costeras. Teniendo en cuenta que Alacrán está en el medio del Golfo, es bañado por agua pues, de un lado y del otro, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, ¿cuál sería la utilidad de, por ejemplo, también medir estos contaminantes de, no sé, hay un término que ustedes utilizan para emergentes? ¿Tú crees que es relevante? O sea, casi no hay nadie en la isla, pero valdría la pena pues ir a medir y decir efectivamente no hay cafeína, no hay ibuprofeno, no sé, si nos puedes decir un poco cuáles son y la pertinencia o no de medir en un lugar que tiene poca gente y que pues es, digamos que me imagino que habría una dilución permanente de estos químicos. Yo ahí, digamos, más bien yo les dejaría la pregunta a ustedes que saben más de la dinámica del socioecosistema en términos de qué tanto puede verse afectado por presencia de turistas, ¿no? Porque sí, los turistas lo que digamos, lo que pueden traer en términos de contaminantes emergentes son varias cosas. Los bloqueadores solares, ¿no? Los bloqueadores solares no son súper tóxicos, obviamente, porque si no, no nos los podríamos poner, tuvieron que pasar filtros, pero no son tóxicos para nosotros, pero eso no quiere decir que no sean tóxicos para los bichos que están viviendo en el mar, ¿no? Entonces, los turistas podrían traer bloqueadores solares, repelentes, ¿no? Es algo que está muy asociado. Y pues sí, como tú dices, la contaminación orgánica propia de que todos generamos desechos, entonces podríamos medir cafeína como proxy de que de alguna forma llegan o no se logra diluir, como tú dices, las aguas residuales, porque pues obviamente supongo que ahí no hay fosas sépticas ni nada por el estilo, ¿no? Y si encontráramos cafeína en alacranes, pues también nos daría una idea de que puede haber otros contaminantes que se desechan a través de la orina, no que los humanos desechamos a través de la orina, que son todos los medicamentos que consumimos, ¿no? O sea, cualquier medicamento que consumimos, una parte la vamos a desechar a través de la orina porque no se absorbe todo, ¿no? Entonces, ¿qué tan pertinente? Yo diría, tendríamos que pensar qué tan a futuro, qué tan importantes van a ser las actividades turísticas en el sitio, qué tantas lanchas van, etcétera. Pero claramente yo esperaría poca presencia de contaminantes por la dinámica del sitio, ¿no? O sea, si tuviera zonas más donde el agua se mueve menos, más estáticas, sí es más fácil porque ahí se pueden quedar los contaminantes y se pueden pegar al sedimento y etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tienes una dinámica alta, como tú dices, los pocos aportes que puedan haber por la presencia de los turistas, pues el sistema rápidamente los va a diluir y etcétera. Pero yo sí creo que no perdemos nada en aprovechar, por ejemplo, el estudio que vamos a hacer para medir nutrientes y oxígeno y etcétera, y calcular el índice de TRIX. Yo creo que podríamos aprovechar para, digamos, tener esto como referencia, ¿no? Y tomar unas cuantas muestras y analizar cafeína, y con eso podríamos darnos una idea de qué tanto pueden llegar estos contaminantes, ¿no? Aunque la cafeína no nos cubre lo que te digo de los repelentes y podríamos analizarlos también, ¿no? Repelente. O sea, podríamos hacer cafeína, repelente, que es un compuesto, o sea, el principio activo de los repelentes es un compuesto que se llama dietiltoluamida. Entonces, con que midamos ese, podemos darnos una idea de si hay presencia en el agua. Y pues hay diferentes tipos de bloqueadores solares, unos orgánicos, unos inorgánicos. Lo ideal sería medir varios, ¿no? Nosotros el que medimos es uno que es muy común y de ahí hay bastante información, que es la oxibenzona o la 3-benzofenona se llama. Entonces eso podríamos hacer. Te digo, yo sí creo que yo esperaría que fuera, de verdad, Alacranes nos pudiera servir como de sitio control para todos los sitios de la red, pero es bueno saber, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, no hay mucha gente viviendo, pero como dijiste, sí se va a hacer el TRIX, ¿no? El de nutrientes, o sea, una descripción muy
vamos a llamarle muy básica, muy inicial de nutrientes en el agua. Y sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay ningún indicio que nos lleve a pensar que pudiera haber un problema de contaminación hoy en día. Como te digo, o sea, el arrecife en lo general está muy saludable, muy vivo, y creo que la principal amenaza sería un derrame. Pero por otro lado, a veces los abogados en estas broncas legales entre la República Mexicana contra British Petroleum o cualquier que sea la empresa petrolera, los abogados muchas veces pues, exigen evidencias y a veces no cuesta nada sacar, mira, aquí está, hicimos un estudio en el 2021 y no había nada de nada de nada y ahorita hay. Y por lo tanto, pues podemos agir legalmente en contra del que perpetró, del causante, ¿no? Del daño. Pero ok, mira, yo creo que con esto dimos una súper, un paseíto hiper mega rápido sobre lo que pudiera pasar en Alacranes. Afortunadamente no hay mucho que hablar porque históricamente parece que la isla está muy bien preservada. Tenemos una idea general de los diferentes estudios que se pueden hacer para tener una línea base, ¿no? Nutrientes, los que dijiste, alcanos y aromáticos, ¿no? Aromáticos. Y a lo mejor la no pertinencia por ahorita, no invertir dinero en indicadores que son más, que yo creo que no aplican mucho, ¿no? En el caso de alacranes, porque pues, está prácticamente pristino. Como tú dices, a lo mejor medirlo, pero casi solo para tener un control y cumplir con el aspecto legal, lo haríamos. Pues yo creo que con esto es todo. Yo cerraría, Elsa, pidiéndote que cualquier fuente que tú tengas sobre contaminantes en el Golfo de México, de preferencia en islas, no sé, en Veracruz o en el puerto, sé que has trabajado recientemente en playas de arena, pero costeras en el estado de Yucatán. A lo mejor si nos puedes proporcionar esos trabajos para que aunque no sean de alacranes, pues ahí viene la metodología, vienen los procedimientos y en caso de querernos aplicar para alacranes, pues pudiéramos usar la misma metodología, el mismo approach, ¿no? De metodológico. Claro. Si nos puedes pasar eso por correo, te quedaría súper agradecido. Claro que sí. Y va a salir un número especial del Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology del BEC, de estudios que hicieron, digo, ahí yo no participé, pero sabes que por el derrame de British Petroleum se hizo el proyecto gigante pues que lideró el CICESE, ¿no? Y El pues que se hizo SIGOM, el ¿no? consorcio, el SIGOM. Entonces, muchos de los resultados de ese proyecto están en un número especial de esta revista del BECT. Creo que todavía no se pueden bajar los artículos, está justo, ya, digamos, ya aparecen en el Scopus, también me tocó revisar algunos, pero creo que todavía no se pueden bajar directamente la revista, pero deben de estar así como es cuestión de días. Entonces ahí hay mucha información en un solo número especial de diferentes estudios que se han hecho en el Golfo de México, y muchos tienen que ver con hidrocarburos por eso, porque pues, muchos de estos trabajos vienen de lo que se hizo en el SIGOM. Entonces ahí hay todo un abanico de cosas, de efectos en organismos, de parásitos, etcétera. Entonces ese también puede ser una buena fuente, que bueno, yo no tengo ahorita todos los artículos, pero... Y también tenemos un artículo viejito, cuando hice mi tesis de licenciatura, hicimos un estudio en la laguna de términos. O sea, mi tesis de licenciatura fue medir hidrocarburos en ostiones, ¿no? Los ostiones son excelentes indicadores porque filtran todo y te dicen lo que hay ahí porque no se mueven, ¿no? Pero ese artículo tuve oportunidad de colaborar con un investigador, el doctor José Luis Ericano, del Geological Environmental Research Group de Texas A&M. Y entonces en ese artículo pudimos conseguir muestras de crudo del Maya, que es el de la zona de Campeche, y del Olmeca, que es el que se extrae en Tabasco. Entonces, hay ahí una comparación de los aromáticos. Entonces, eso les puede servir para tener una idea
de toda la listita de cosas y cómo son diferentes, aún siendo crudos mexicanos, ¿no? Que el crudo mexicano no es el crudo de mejor calidad porque es un crudo medio pesado, difícil de procesar, ¿no? Hay crudos más ligeros, pero eso les puede dar también una idea. Entonces también les mando ese artículo que ya está viejito, pero sigue siendo citado porque sí da cierta información importante. Ok, excelente. No toda la información es válida. Ese es lo bonito de la ciencia, que cuando uno la publica, pues ahí se queda y ahí se queda, debería de quedarse para siempre. Pero sí, pásanos esa información. um, y nada, pues te agradezco tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada. Mil gracias por esta breve explicación. Ojalá les sirva para entender lo que se puede medir. Y vamos a seguir trabajando para LandResc y llevar estos socioecosistemas a que tengan sus observatorios costeros. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme y pues que aprendan mucho. Venga.